Señoras y señores, el general Marco Miyashiro. Hoy aparecían las imágenes de Abimael Guzmán y su círculo más inmediato en esta parte del proceso sobre Tarata. El tiempo ha pasado, pero no tanto, y entonces cuando uno ve esas imágenes se acuerda de los personajes que fueron decisivos para el desenlace que todos conocemos ahora, y uno de ellos ha sido sin duda el general Marco Miyashiro. ¿Cómo está usted, señor? Buenas noches, señor Chema. Buenas noches. Gracias por la invitación. Cuando ve usted esas imágenes en la tele, ¿qué se le viene a la cabeza? Que se trata de una organización que todavía constituye hoy en día un peligro potencial para nuestra patria. No es una situación casual el hecho de que aquellos llamados narcoterroristas del Guayaga estén reclutando niños y los estén formando en lo llamado guaguaguasi, allá, ahora dedicados al tráfico de drogas, pero les enseñan el uso del arma, son niños de la guerra, y esa va a ser la vanguardia armada que tiene como reserva Sendero Luminoso, cuando el pensamiento Gonzalo, que tanto pregona el Movadef, avance y pueda otra vez calar en un sector de la población de que la violencia es la toma del poder, es la forma de tomar el poder. ¿Cómo podría calar ese pensamiento en un sector de la población? Ve usted, ya en el año 2012 hubo el peligro de que se convirtiera en un partido político. Sí. ¿Cuánto sabía usted de Sendero Luminoso cuando comienza a actuar? Bueno, en 1980 tuve la suerte de trabajar en Palacio de Gobierno y era el oficial de inteligencia de seguridad de la Presidencia de la República, al mando del general Rolando Llanos Oliveros. Y ahí tenía que recopilar la información de los órganos de inteligencia policiales y hacer un resumen para entregarlo al presidente de la República. Era una situación desconocida en nuestro país y la única experiencia, por ejemplo, las escuelas, en la escuela de oficiales de la Policía de Investigaciones donde fui formado, nos daban la instrucción de guerra contrarrevolucionaria en base a la experiencia de la guerrilla del año 65. Claro, sin embargo, eso era una cosa completamente marxista, leninista, más no maoísta, claro, como si lo era Sendero Luminoso. Imagínese, y no fue un fenómeno terrorífico, nuevo, que no había habido una experiencia similar en nuestro país. ¿En algún momento usted pensó que Sendero Luminoso podía triunfar? Existía esa posibilidad. Más aún cuando los informes que le llegaban al Comité Central, en un momento dado se nos recomendó mantener en reserva la información, pero ellos contabilizaban aproximadamente en 2 millones sus militantes. ¿Por qué? Pero eso es una exageración, supongo. Bueno, es una exageración, sí, ¿no? Y yo he combatido a Sendero en el campo durante 3 años en la fila del ejército peruano. Entonces lo que veíamos era que ellos cuando incursionaban en un poblado y reunían a los campesinos, le daban 1, 2 o 3 charlas proselitistas que el campesino ni entendía ni estaba de acuerdo. Pero si no asistía lo mataban. Pero cuando los empadronaban, es decir, cuando los registraban en un cuaderno, esos campesinos se convertían en la fuerza base. Y eso era lo que ellos informaban a su comité central, claro, de que ya eran parte de todo el partido. Bueno, sí, bueno, indudablemente que Sendero Luminoso tuvo cierto apoyo social en muchas zonas del país, ¿no? Tuvo cierto apoyo social, no solamente en el campesinado, sino también en la ciudad. En la ciudad muchísimo. ¿no? Y en gente política que ya veía que la izquierda peruana, si no se pegaba a Sendero, iba a desaparecer. Cuando ocurrió lo de Tarata, ¿qué fue lo primero que se le vino a la cabeza a usted, general? Bueno, el año 92 fue un año desastroso. Lo primero que ocurrió fue en el mes de febrero la muerte de la lideresa popular María Elena Moyano, tremenda noticia, junto al Día de los Enamorados a mediados de febrero, que una vez muerta, ¿no?, le colocan un cartucho de dinamita porque la intención de ellos no era matar, era causar terror. Y eso es lo que hay que marcar la diferencia. El de Tarata
fue una conmoción social en la Gran Lima, porque atacó el corazón pituco de primera clase en Miraflores, 25 muertos, y ahí sí vieron que Sendero era una realidad. Pero nosotros ya lo estamos combatiendo desde el año 80, pero Ayacucho sonaba demasiado lejos. Que también hay una cosa, yo no sé qué he escuchado decir últimamente, no sabíamos. ¿Cómo no sabíamos? En la prensa salían las cosas, claro. Por favor. Inclusive veo gente inteligente que dice, no, es que no éramos conscientes de lo que ocurría. Perdón, no leías la prensa. Todos los días había muertos en este país. Así es. Y muchos muertos. Bueno, hay toda una teoría, no una teoría, no. La línea de defensa de Abimael Guzmán para el caso Tarata lo ha dicho su abogado, el doctor, ¿cómo se apellida el abogado? Crespo. El doctor Crespo, efectivamente, es que no fue una orden de Abimael y que fue un error. Y que lo que ocurrió en Tarata no estaba previsto, no estaba planificado, y que lo que ocurrió ahí fue que estalla este artefacto, este coche bomba, estalla sin un plan esto. ¿Le parece verosímil esto? No, eso es ilógico porque ¿Es ilógico? Se trata de una organización criminal de delincuentes terroristas. Por lo tanto, ellos seguían por el centralismo democrático que le llaman, que lo que dice el partido lo tiene que cumplir el ejército y lo tiene que cumplir de frente. Los tres círculos concéntricos que forman este tipo de organización criminal. Para hablar más en claro, ¿no? En ese tiempo había ocurrido que ya había sido reemplazada la dirigente de Socorro Popular en Lima, ¿no? Por Marta Huatay. Y Marta Huatay era una mujer que autorizaba todo y daba cuenta. El que daba cuenta sin evaluar la parte política, porque anteriormente, ¿no?, decía, ¿no?, una muerte tiene que causar impacto porque Lima es la caja de resonancia de lo que ocurre con la organización. Entonces hay que medir la parte política. Pero Marta Huatay decía, no, todo aquello que favorezca la revolución, bienvenido sea. Y esto daban cuenta al Comité Central. El Socorro Popular, tanto como el Comité Metropolitano, eran los brazos armados que tenía Sendero Luminoso para actuar en esta Gran Lima, que era el Comité Regional Metropolitano. Por lo tanto, la responsabilidad de Abimael Guzmán es directa. ¿Qué objetivo perseguían haciendo lo de Tarata? Hacer sentir de que son poderosos y que la conquista del poder va a ser posible a través de la violencia, porque ni siquiera aquellos que son pudientes van a poder protegerse de los alcances de los brazos armados terroristas. Aparece un muchacho que había nacido en cautiverio, bajo Sendero. Y la mamá había sido una persona que había sido llevada, como tantas otras comunidades nativas, en masa prácticamente, porque lo que se produjo fue, como usted sabe muy bien, en la selva peruana fueron secuestros en masa. En algunos casos hubo gente convencida, entre comillas, pero en la mayor parte de los casos, secuestros en masa, y estas mujeres dan a luz, y estos chicos, y aparece este chico ahí. ¿Cuánta gente cree que haya todavía en esas circunstancias? Hay gente todavía en esas circunstancias. Señor, no solamente ocurre esto en el BRAE, no en el Guayaga, sino también en los valles de los ríos Sena, Purímac y Mantaro. Y el esfuerzo que desplegamos en el año 2002, por ejemplo, han habido esfuerzos anteriores y posteriores, así que no quiero ser titular de ninguna novedad. Pero gran parte del esfuerzo que tuvimos fue la de rescatar a poblaciones cautivas. Poblaciones, principalmente un pueblo sumamente sufrido y sobre el cual en este gobierno que habla mucho de la inclusión social deberían poner más interés en las comunidades nativas, las comunidades ashánicas, las comunidades yanesha, ¿no? Porque he sido testigo de niños que aparentaban físicamente tener 5 años y tenían 9, 12, y estaban así por el estado de desnutrición. ¿Por qué los estados no se preocupan por esta gente? El público a lo mejor piensa que estamos hablando de tonterías, pero son la primera línea, ellos defienden
al Así Estado es. peruano con arcos y flechas, para comenzar. Eso lo conoce usted bien, usted ha estado ahí. Así es, ¿no? Ahí nos hemos visto nosotros. Y una de las mejores condiciones para luchar contra el terrorismo era precisamente cuando ellos se ofrecían de voluntarios para servirnos Claro, de guía, Claro. porque no necesitan ningún tipo de Por preparación supuesto. para supervivencia. en la Aparte que selva. tienen una cohesión comunitaria muy importante, una defensa de su lengua, de su cultura. Cuando Sendero toma esas zonas, les obliga a hablar en quechua. Sí. Y eso se ha se debe, conocido. señor, porque hay que invertir muy lejos de Lima ¿Por qué y le damos allá la no hay, espalda? no hay electores. Ese es el problema. Estamos perdiendo la lucha contra la delincuencia en materia de seguridad ciudadana. Muchos hablan Primero, que es, ¿estamos dando la lucha o no? muy poco. Poco. Lastimosamente, para que haya la lucha, tiene que haber el triángulo virtuoso de la seguridad ciudadana, que es el vecino, ¿no? Organizado a través de la junta vecinal, sean de la policía o de la municipalidad, el gobierno local y la comisaría. Pero es necesario contar con una conducción política de primer orden. Me he sentido sumamente cómodo en Magdalena del Mar siendo gerente de estuvo control de trabajando ahí seguridad con ciudadana, Con el porque alcalde tengo un Allison, ¿no? alcalde, Francis Allison, que él sí dirige y conduce la seguridad ciudadana a nivel local, de tal forma que las inversiones, el potencial humano es prioritario para él, para que su vecindad pueda tener cierta soltura en esta lucha contra la criminalidad. Pero muchos cuando afirman que es percepción, eso es totalmente falso. Y traigo a Se ha colación lo puesto de siguiente. moda la teoría de la percepción. No, lo único que ha disminuido en la seguridad ciudadana es la edad de los autores. Cada vez son Niños. menos la edad de aquellos que cometen asesinatos y crímenes y delitos agravados. Sí. Porque saben que tienen una valla que es la defensa de los menores de edad, Claro. cosa que en otros países, y llamamos países de primer mundo como Inglaterra, a los que mataron a su padre, 14 años. Sí, claro que tiene Perú. 14 años. El Perú ha me da tomado una vuelta. actitud a lo ridículo, ¿no? Por ejemplo, no tenemos cárceles, entonces el delincuente no se va a la cárcel, se va a su casa. ¿Y qué hay del ciudadano, señor? El nuevo Código Procesal Penal le paga el abogado al delincuente. Y el que es víctima del delito, doblemente víctima, porque como tiene que ir al juicio si no queda nulo, entonces amenaza a la familia. Ahí lo dejo porque eso es un tema bastante controversial. General, muchas gracias. Le agradezco a usted, señor Salcedo. Señor Marco Miyashiro, muy amable.